Villagrán de Caravana de Mecánico al Día Online y quiero invitarte a ver la plática de Monroe, amortiguadores. Hola amigos, muy buenas noches. Nos encontramos en una emisión más de la Caravana del Mecánico al Día Online. Nosotros venimos por parte de másrefacciones.mx. Mi nombre es José María Roy y me encuentro con mi compañero Francisco Benítez. El día de hoy, como ustedes ya lo vieron en el título, traemos a unos invitados muy especiales, nuestros compañeros de Monroe. El día de hoy nos traen un tema de mucha importancia para todos nosotros que nos dedicamos al servicio automotriz. En este caso es el diagnóstico de fallas comunes en lo que es el sistema de amortiguación. Creo que para todos va a ser muy interesante el saber un poco más acerca de las características, de cómo diagnosticar y cómo vender ese diagnóstico a nuestros clientes para poder tener el servicio y una mayor ganancia. ¿Quieres agregar algo más, compañero Francisco? Así es, Chema. A mí me parece que será efectivamente un tema muy interesante para todos, especialmente como tal todo el sistema de suspensiones de los sistemas en los que principalmente nos enfocamos, como tal al momento de realizar servicios, de realizar mantenimientos, precisamente porque es un sistema que involucra directamente la comodidad del pasajero y bueno, principalmente su seguridad. Entonces yo creo que será un tema muy interesante, como bien lo mencionas, para todos los que nos dedicamos al área automotriz. Entonces pues hay que ir a verlo. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en esta Caravana del Mecánico en su versión online. Muchas gracias también a nuestros amigos de Más Refacciones por esta invitación. Yo soy Kenia Feliciano, soy especialista técnico para amortiguadores Monroe y esta tarde les voy a platicar acerca de lo que son las fallas más comunes en los amortiguadores, cómo diagnosticarlas, cómo saber cuándo procede y cuándo no procede una garantía. Bueno, sin más, vamos directo al tema. Primeramente, hay 5 tipos de fallas que son las más comunes que podemos encontrar nosotros en los amortiguadores de nuestros clientes o reclamos que nos puedan tener nuestros clientes. Primeramente tenemos que porque la aplicación no es incorrecta. Aquí puede ser desde que regrese con nosotros el mecánico o el cliente final y nos diga, oye, ¿sabes qué? El amortiguador no le quedó. O puede ser de que no esté trabajando adecuadamente, que no sea el amortiguador indicado para ese vehículo. Tenemos también lo que es la falta de presión. Pues lo vamos a escuchar, que nos va a decir el cliente, se siente muy suave, se siente como que no amortigua, como que no está cumpliendo con su función, como que lanchea mucho también. Este es uno de los términos más comunes que vamos a escuchar por parte del cliente. Otro es la fuga de aceite. Aquí indudablemente pues si nosotros vemos una fuga en el amortiguador pues sabemos, ¿no?, que hay una falla en este. La otra es ruidos. Cuando nuestro cliente nos dice que escucha algún ruido extraño, y pues que puede ser ocasionado por el amortiguador, también es una falla de alguna manera común. Y sobre todo también cuando tenemos algún daño en la estructura de la pieza, esta pues es menos común que las otras, pero sin embargo es muy importante a la hora de diagnosticar una garantía, ¿no? El saber detectar cuáles son estos fallos que se pueden presentar. Bueno, hablando de las fallas acerca de la aplicación incorrecta. Aquí podemos encontrarnos al cliente que muchas veces no está muy informado acerca de cuál es el equipamiento que trae su vehículo, cuál es la suspensión, de la versión en específica que tiene, ¿no? Podemos tener a una persona que nos venga a solicitar una pieza y nos diga, ¿sabes qué? Tengo una Silverado 2014 y pues lamentablemente con esta información no podemos tener una mayor referencia, ¿no? Necesitamos indagar aún más, ¿no? Entonces, para evitar que posteriormente obtengamos un reclamo por parte de este cliente diciéndonos que no le quedó o que está trabajando de manera incorrecta, es vital aquí el obtener la mayor información posible, ¿no? Muchas veces, y les digo esto porque personalmente a mí me pasó, yo juraba y perjuraba que mi carro era 2004, resulta de que no, que era 2005, bueno, cosas que suceden a veces, ¿no? Entonces,
Hay que recordarle al cliente continuamente el año, la marca que nos está solicitando para que nos confirme, ¿no? ¿Es un Civic 2013? Sí, es un Civic 2013. Ok, perfecto. Vamos a checar, Civic 2013. Hay que continuamente mencionárselo para estar seguros que es el vehículo con el que estamos trabajando. Sin embargo, no nos vamos a quedar ahí nada más. Tenemos que indagar más. Tenemos que checar si es una versión sedán, si es una versión coupé, si es, en el caso de los pickups, si es de media tonelada, 3/4 de tonelada, de 1 tonelada, si es alguna versión en específico. Hay veces que podemos tener una versión proveniente de Europa. Por ejemplo, Ford maneja lo que es su versión Europa. Si nos llega nuestro cliente y nos dice, ¿sabes qué? Tengo un Focus 2014 y resulta de que nosotros vamos al catálogo, buscamos esta aplicación, le damos el amortiguador, pero al rato regresa nuestro cliente diciéndonos, ¿sabes qué? No le quedó. Entonces, ¿por qué es esto? Porque no nos informó el cliente, nosotros no cuestionamos acerca si era esta versión en específico. Lamentablemente, pues nuestro catálogo no contempla esta aplicación, entonces el amortiguador va a ser totalmente diferente. También hay que preguntar, en el caso de las pickups, si es 4x4 o 4x2. ¿Por qué? Porque el diseño puede ser totalmente diferente para uno o para otro. Hay que verificar si trae algún equipamiento especial. Por ejemplo, los pickups que han sido levantados en la altura de la suspensión, también hay que verificarlo, ¿no? Si es de 2 pulgadas de elevación, 4 pulgadas, a lo mejor está nada más en stock, pero vale la pena el rectificar esto con el cliente. ¿Por qué? Porque no queremos que nuestro cliente tenga una mala experiencia al tener que regresar para decirnos que no era el amortiguador indicado. En el caso de también hay algunas aplicaciones que a mitad de año cambian totalmente su producción. Entonces podemos tener Kia Sorento que a inicios del año es de un tipo de suspensión, un diseño de amortiguador en específico, y a la segunda mitad del año es un amortiguador totalmente diferente. Entonces aquí es importante el verificar esto, el asegurarnos que estamos obteniendo la mayor información posible de nuestro cliente para poderle dar el amortiguador indicado. Hay otro tipo de situaciones también que tenemos que indagar para saber cuál es la recomendación más idónea para esa persona. Por ejemplo, tenemos un cliente que tal vez tenga, no sé, un negocio de construcción o que tenga que transportar maquinaria eléctrica, de soldadura, etcétera, y requiere tal vez un amortiguador que le dé un mejor desempeño, un amortiguador para uso rudo. Entonces nosotros le vamos a recomendar un amortiguador Gas Magnum, que es un amortiguador que le va a dar un mejor trabajo para esas necesidades que tiene ese cliente en particular. También si tenemos un cliente que tal vez es un estudiante que utiliza el vehículo para ir a la escuela, para ir a la universidad, tal vez ir a hacer trabajos, gimnasio, etcétera, pues es un tipo de uso diferente, ¿no? El que va a tener esa persona. Entonces, cada uno de nuestros clientes va a tener una necesidad diferente y nosotros vamos a hacerle una recomendación específica para ese cliente. Aquí ustedes pueden acudir con nuestros amigos de Más Luz. Ellos tienen pues toda la información acerca de nuestras diferentes líneas de producto, y para esos diferentes tipos de clientes les pueden hacer la recomendación de cuál es el mejor amortiguador para ese cliente en específico, para esas necesidades, y sobre todo cuál es el uso que le dan a su vehículo. Aquí es algo que a mí me gusta recalcar mucho, y es que no se deben de sustituir números. Hay ocasiones en las que no vamos a acudir con el refaccionario y nos va a decir, ¿sabes qué? No tengo el amortiguador que le queda a tu vehículo, pero tengo que te da las mismas medidas, ¿no? Misma medida de extensión, de compresión. Pudiera pensar que el funcionamiento va a ser el mismo. Sin embargo, aun cuando las medidas de extensión y de compresión puedan ser las mismas o puedan ser similar,
puede hacer que exista una diferencia muy grande en la válvula. La válvula es importantísima al momento de trabajar, ¿no?, con una aplicación. Nosotros, cada número de parte está diseñado para un vehículo en específico. Entonces, si ustedes si queremos sustituir un número de parte por otro y no tomamos en cuenta esto, podemos estarle ocasionando a nuestro cliente tal vez un problema futuro. ¿Por qué? Porque si le estamos dando un amortiguador que tiene un valvulaje diseñado para una suspensión más rígida, más firme, y nuestro cliente no tiene este tipo de vehículo, vamos a tenerlo molesto a la vuelta de tal vez un par de meses diciéndonos, ¿sabes qué? El amortiguador se siente horrible, se siente muy duro, se siente que golpea muy feo cada vez que caigo en cualquier bachecito o en cualquier tope. Y obviamente esto ya crea una mala experiencia para nuestro cliente y obviamente no queremos tener este tipo de reclamaciones. Puede pasar también al contrario, que tal vez ese cliente tenga un vehículo con una suspensión deportiva o alguna camioneta y le damos un amortiguador que está diseñado para un sedán. El valvulaje es un valvulaje un poco más suave y va a tener de la misma manera nuestro cliente una mala experiencia al respecto. ¿Por qué? Porque va a sentir esa suspensión demasiado suave, va a sentir que no trabaja, que no amortigua, también pues lo que es el famoso lancheo. Entonces, para evitar una mala experiencia de nuestros clientes con los productos Monroe, lo que nosotros recomendamos es irnos siempre a lo que son las recomendaciones que vienen en el catálogo. Y les repito, no pueden acudir con los expertos que trabajan en Más Refacciones, que ellos cuentan con la información acerca de cuál es el amortiguador idóneo para cada uno de nuestros clientes. Bueno, existen otros tipos de fallas, que estas fallas están tradicionalmente ligadas a errores en la instalación. Aquí es muy importante, para evitar tener un reclamo en garantía de nuestro cliente, siempre hay que trabajar de la manera más limpia posible. Nosotros recomendamos nunca utilizar lo que es la pistola neumática. ¿Por qué? Porque es muy difícil controlar el torque que se le da a las piezas. Aquí podemos ver que el torque nos puede ocasionar una serie de daños, ¿no? Al momento de que ustedes vean, como aparece aquí en la gráfica, una cuerda brillosa, es porque se le dio un torque excesivo. Esto es comúnmente porque se utilizó la pistola o bien porque se le colocó una barra tal vez a la llave para darle un apriete extra, ¿no? Mi papá solía apretar todo hasta que ya no tuviera fuerza y en muchas ocasiones pues llegaba a quebrar alguna cuestión, ¿no? Cuando estaba haciendo algún trabajo en la casa, mi mamá siempre salía molesta con esto y ya le decía, mejor no arregles nada, y siempre recuerdo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque para él era, entre más apretado era mejor, ¿no? Y esto no es necesariamente cierto. ¿Por qué? Porque nos podemos encontrar este tipo de situaciones donde vamos a estar dañando la pieza, ¿no? Aquí más que hacerle un bien, vamos a provocar un daño. Tenemos también por este otro lado, cuando las cuerdas se rompen, esto no puede ser más que por un torque excesivo, como les digo, ya sea por la pistola o bien por utilizar una barra, ¿no? Para darle este apriete extra. Pueden observar aquí que se ve una pequeña marca aquí como una especie de escalón. Este es el punto donde el material pues se realizó el punto de quiebre, ¿no? Que llegó la fatiga del material al punto de romperse. Esto es pues debido a eso, ¿no? En alguna ocasión me llamó a mí un cliente, me estaba diciendo, oye, pues es que se rompió nada más así, pero te lo juro que yo no le metí la pistola, yo lo hice nada más con la mano, así nada más. Y le digo, bueno, pues a menos que seas Hulk, que está muy difícil que vayas a romper porque estamos hablando de metal, ¿no? El metal que nosotros utilizamos en nuestras piezas, pues obviamente es un metal de alta calidad y que pues no va a sufrir este tipo de fracturas cuando se utilizan las herramientas adecuadas. También tenemos otro tipo de marca que lo pueden encontrar aquí, que es la cuerda barrida por una pistola chueca.
Repito, la pistola no está recomendable en ningún momento de la instalación del amortiguador. Entonces, si se fue un poquito chueco la pistola, pues se va a barrer lo que es la cuerda. Vamos a tener este tipo de fallas. Cuando se da este tipo de marcas aquí en la parte inferior, esto es menos común, pero se puede llegar a dar, que tenemos como que la cuerda está comida, ¿no? Como que parece que la mordió un ratón. ¿Por qué se puede dar eso? Porque tal vez teníamos nosotros las piezas en el banco de trabajo para armar nuestro amortiguador y resulta de que al final de cuentas se golpeó la mesa, se cayeron las piezas, se revolvieron y nada más nos pusimos a acomodarlas y se da el acomodo de las arandelas, de las guasas, se da de manera incorrecta y puede llegar a haber un juego que nos provoque este tipo de desgaste en el metal. Por otro lado, cuando no se le da el apriete adecuado, cuando nos vamos al extremo de que queda muy flojo, puede haber también un juego con la base y nos puede provocar este tipo de marcas que vemos aquí en la parte inferior. En el vástago se ven unos pequeños tallones. Entonces, es muy importante, repito, el utilizar las herramientas adecuadas, el no utilizar la pistola de impacto para evitar este tipo de daños. Bueno, vamos a seguir con otro de los errores también, que es un error muy común que se da, que es las marcas en el vástago, ¿no? Que también es un error de instalación. Muchas veces cuando está el instalador armando lo que es el ensamble, pues para poderle dar, vamos a tomar esta para muestra. Muy bien, cuando está armando el ensamble, que se tiene que apretar lo que es la base y se quiere atornillar lo que todo el ensamble, vamos a tener que el amortiguador pueda empezar a girar. Y es aquí donde se le ocurre al instalador, pues vamos a apretarlo con unas pinzas aquí en el vástago para evitar que gire. ¿Qué es lo que pasa? Que vamos a tener unas marcas como las que tenemos aquí en la diapositiva. Que tenemos este tipo de marcas están ocasionadas por la sujeción de las pinzas y este tipo de marcas nos van a ocasionar unas hendiduras en el vástago que al momento de que ese amortiguador se comprima, que entren esas pequeñas marquitas dentro del amortiguador, el retén, el sello del aceite se va a reventar y va a empezar a fugar tanto gas como aceite. Por lo tanto, ese amortiguador va a quedar totalmente inservible. ¿Cómo podemos evitar esto? Bueno, todos nuestros vástagos cuentan en la punta con alguna terminal, ya sea hexagonal o bien aquí que está un poco planita, para que nosotros podamos sujetar de esta parte el strut para evitar que gire. Hay algunas otras que traen entrada para llave Allen. De esta manera, pues pueden ustedes como instaladores sujetar la pieza, evitar que gire y sobre todo proteger el vástago, ¿no? El vástago es una de las partes del amortiguador que hay que cuidar en todo momento, por lo que les mencionaba, ¿no? Cualquier marquita puede incluso cuando nosotros pasemos la uña y sintamos que hay algo ahí, vamos a correr el riesgo de que ese retén, de que ese sello se rompa al momento de que entre el vástago en el cuerpo del amortiguador. Bueno, otro de los errores también de instalación es no colocar lo que es el tope de rebote. El tope de rebote, además de servirnos para controlar lo que es el movimiento lateral del vehículo, para ayudarnos en el funcionamiento, también nos va a ayudar a proteger el vástago. Como estaba comentando, cualquier impacto que reciba pues puede provocar alguna marca que nos va a dañar la integridad del terminado del vástago. Hay algunas ocasiones en las que pues no se reemplaza el tope de rebote, se decide reutilizar el que ya teníamos,
Pero hay que recordar que tanto el amortiguador como el tope de rebote pues reciben el mismo desgaste, ¿no? Puede ser que al momento de reemplazar el strut se vea como que todavía aguanta un poquito más el tope de rebote. Sin embargo, este está hecho de poliuretano, es una especie de espuma. Entonces, conforme va pasando el tiempo, conforme se va degradando, va perdiendo la consistencia inicial que tenía. El orificio donde entra el vástago, pues se va a empezar a ensanchar. Entonces va a haber cierto juego, ¿no? que entre el tope de rebote y el vástago, donde puede entrar suciedad, puede entrar tierra. Esto nos puede rayar el terminado del vástago, o simplemente pues formar esta especie de masacote de suciedad aquí que tenemos en esta imagen. Entonces, aquí es muy importante, cada vez que se haga un reemplazo de strut, también hacer un reemplazo del tope de rebote, porque más allá de verlo como una pieza que a lo mejor pues nos va a incrementar el presupuesto que tenemos para nuestro cliente, es una pieza que va a proteger esa inversión. De nada sirve que nuestro cliente invierta X cantidad en el reemplazo de sus amortiguadores, de sus struts, y por ahorrar un poco más de dinero se decida no hacer el reemplazo de los topes de rebote, y a la vuelta tal vez de 2 años resulta que este tope de rebote ya se despedazó, ya se desintegró. Entonces vamos a dejar expuesto ese strut, y un strut que a lo mejor tenía una expectativa de vida de 5 años se va a reducir a 2.5. ¿Por qué? Porque resulta de que esos 6 meses que estuvo el strut sin el tope de rebote, recibió pues varios impactos de piedritas, fueron dañando el vástago, y al rato tenemos un amortiguador que está afogando aceite a causa de estas marcas en el vástago, producto de los impactos que recibió. Entonces hay que ver al tope de rebote como esto, ¿no? Como una pieza que nos va a ayudar a proteger la inversión que ya está haciendo nuestro cliente. Entonces, es muy importante que cada vez que se haga un reemplazo de los struts, también reemplazar estas piezas, lo mismo que con las bases. Las bases también cumplen una función en este aspecto, y cada vez que se haga un reemplazo, es muy importante hacer el reemplazo también de las bases. Puede haber ocasiones en las que nos encontremos piezas que nuestro cliente nos diga, ¿sabes qué? Se despedazó, se rompió, se separó totalmente el vástago del cuerpo del amortiguador. Podemos ver, como se ve aquí en esta fotografía, una especie de jalón lateral. ¿A qué se debió esto? Bueno, particularmente esta pieza fue utilizada en un pick-up que si bien no estaba realizando off-road, sí recibe un trato bastante rudo, trabaja en un área de una mina. Entonces al caer en un hoyo pues que estaba algo profundo, recibió una especie de impacto lateral. Es por eso que se da este jalón. Es muy particular también en las personas los clientes que realizan off-road, el sufrir este tipo de impactos laterales. ¿Por qué? Porque al momento de que cae el peso del vehículo, pues lamentablemente no cae sobre las 4 llantas en parejo, no cae primero sobre una. Entonces todo el peso del vehículo se recarga en esta parte, y llega un momento en que la pieza se enchueca, se dobla. Aquí en la segunda foto pues pueden ver que el vástago está ligeramente curveado, ¿no? Entonces, ¿por qué se da esto? Por ese tipo de impactos. Hay otras ocasiones en las que vamos a ver que el vástago se separó del cuerpo del amortiguador. ¿A qué se debe esto? Bueno, les repito, el uso de la pistola neumática nos puede dañar mucho en lo que es el funcionamiento del amortiguador. Este es un vástago. Bueno, esta es la parte de arriba de la flecha. Aquí va atado el pistón. Como pueden ver, es una cuerda donde se atornilla el pistón. Entonces, cuando el mecánico, el instalador, le mete la pistola, llega un momento en que ya quedó atornillado y el vástago empieza a girar.
Entonces, al ir girando, pues se empieza también a desatornillar la parte de abajo del pistón. Entonces, es por eso que no se recomienda utilizar la pistola en ningún momento. Después podemos encontrar otro tipo de impactos que se vean un poco más escandalosas, si gustan decirle, que se ve un poco más fuerte, porque tenemos monturas quebradas o dobladas, etcétera. Por ejemplo, aquí tengo una muestra. Tenemos que este moño pues que se separó totalmente del cuerpo del amortiguador. Este tipo de situaciones se pueden presentar por diversas circunstancias. Puede ser desde una soldadura débil, puede ser a través de un impacto que recibió el vehículo, o también puede ser por una sobreextensión. Existen ocasiones en las de que el amortiguador delantero sufre alguna ruptura, ¿no?, de montura, como podemos ver esta, o en el tipo de buje que tenemos, que el casquillo se le abre totalmente. ¿A qué se debe eso? Bueno, cuando un vehículo, un pickup, está sobrecargado, la parte delantera tiende a extenderse, entonces tiende a elevarse. Ese vehículo empieza a trabajar con el frente levantado continuamente. Es muy común aquí en México que nosotros pues carguemos el pickup como si fuera un pickup de 1 tonelada, y resulta que es un D21, y utilizamos el estaquitas para que cargue todo lo posible, y empieza este frente, ¿no?, a trabajar de manera extendida continuamente. Entonces esta sobreextensión que sufre el amortiguador, a la vuelta de cierto tiempo, pues causa una fatiga en el material y se rompe, se separa, se abre, etcétera. Por el contrario, también en la parte trasera también se puede dar una malformación. Entonces, aquí es muy importante siempre cuidar este tipo de situaciones, ¿no? El no recargar más peso del que está diseñado ese vehículo. Cada vez que un instalador, que un mecánico se enfrente a una de estas situaciones y quiera saber, ¿no?, si se trata realmente de una garantía o un refaccionario, que quiera saber qué es lo que sucedió con esa pieza, bueno, aquí es donde nosotros estamos a la orden para ayudarles a dictaminar, ¿no?, qué sucedió con esa pieza en particular. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a analizar en qué condiciones quedó la pieza, cómo se ve que se dio la fractura, y de esta manera pues podemos determinar qué es lo que sucedió. Entonces, cuando se encuentran este tipo de situaciones, pues estamos ahí a la orden. Bueno, otro tipo de situaciones también muy comunes que suceden es que el vástago se ve con una especie de flameado, como si estuviera quemado. ¿A qué se debe esto? Bueno, cuando un amortiguador empieza a trabajar un poco desalineado, un poco, digamos que los resortes se vencieron, entonces ese amortiguador está recibiendo movimientos laterales, o no se hizo la alineación correcta en el vehículo, el vástago puede empezar a trabajar recargado hacia uno de los lados. Entonces ese recargamiento, por decirlo de alguna manera, nos va a empezar a desgastar el retén, a desgastar el sello. Entonces se va a dar un sobrecalentamiento y vamos a tener este tipo de marcas. Cuando tengamos una falla, por ser alguna fuga, alguna cuestión de presión, y veamos que ese amortiguador tiene ese tipo de marcas, es precisamente por eso, ¿no?, porque hubo una desalineación en el vehículo. Nuevamente, para el momento de determinar si se trata de una garantía, si nosotros vemos el vástago, ahí vamos a encontrar más de la mitad del diagnóstico, ¿no? Primeramente vamos a ver si tiene alguna marca por utilizar una herramienta inadecuada, si tenemos alguna marca por golpe, o si tenemos alguna marca como estas que vemos aquí en la diapositiva, que se vea esta especie de flameado.
Si no tenemos la presencia de ninguna de estas 3 marcas, pues entonces más de la mitad del trabajo del diagnóstico está hecho. Ya después nos podemos pasar a lo que son las monturas, a verificar si hay alguna alteración en el amortiguador. Tenemos también a su disposición esta lámina donde pueden ver cuáles son las razones por las cuales no se aplica una garantía y que son en resumen pues cada uno de los puntos que estuvimos tratando anteriormente. Primeramente, si se observa una alteración en las monturas, como se puede observar aquí en el primer recuadro, pues se trata de una modificación en la pieza y ahí indudablemente queda fuera de garantía. Hay muchos instaladores que acostumbran a hacer el orificio del bracket un poco más ovalado para jugar con la alineación y que pueda dar la alineación correcta en el vehículo. Esto no es una práctica recomendable. Hay una razón por la cual nuestros brackets tienen orificios redondos y es que todos nuestros productos están diseñados con las especificaciones de equipo original. Monroe es un fabricante de equipo original, trabaja para prácticamente todas las armadoras y obviamente nosotros seguimos estos lineamientos. Entonces, alterar la forma de las monturas también pues va a alterar la manera en cómo va a trabajar el amortiguador, va a tener una falla, por lo tanto queda con esto anulada la garantía. El segundo recuadro pues observa cuáles son las consecuencias de utilizar herramientas incorrectas. Obviamente si se ve alguna de estas marcas también se invalida lo que es la garantía. Cuando falta el cubrepolvo también vamos a ver una serie de impactos en el vástago, con lo cual podemos también dictaminar que ese amortiguador estuvo trabajando expuesto. También es una razón para invalidar la garantía. Hay ocasiones en las que el chasis requiere la presencia de topes de rebote para evitar el golpeteo constante de metal con metal. Cuando vemos una serie de fracturas en las monturas, como la que se observa en los 3 últimos recuadros de la primera línea, es por esto, ¿no? Porque faltó este tope de rebote y obviamente si una de las piezas de la suspensión no está trabajando, vamos a tener una falla en el amortiguador. Por lo tanto, se recomienda que estén siempre presentes. En caso de que no estén, pues también es una razón para invalidar la garantía. Obviamente, cuando se realizan modificaciones en la altura de los amortiguadores, pues es una garantía que queda invalidada totalmente. Me ha tocado ver en muchísimos videos de YouTube personas que hacen trabajos de adaptación con los amortiguadores. Me ha tocado ver que los cortan el vástago, después lo reducen la altura, le soldan, etcétera. Hay que recordar que dentro de cada amortiguador lleva muchísimo trabajo de ingeniería, ¿no? Cada una de las piezas están diseñadas de manera que trabajen adecuadamente. Entonces, al momento de modificar uno de estos puntos, pues estamos poniendo en riesgo tanto la integridad de esa pieza como la del vehículo y obviamente la integridad de sus pasajeros. Para estas personas que les gusta hacer modificaciones en la altura de sus vehículos, que les gusta chaparrarlos o que les gusta levantarlos, es importante utilizar las piezas adecuadas para realizar este tipo de trabajos. No irse con soluciones que pues parezcan fáciles, que parezcan económicas, porque no estamos hablando de cualquier pieza del vehículo, estamos hablando de un elemento de seguridad y es muy importante el mantener esta integridad. En ocasiones cuando se trabaja con pickups o con camionetas que se levantó la altura del vehículo, es importante hacer también el reemplazo de ese amortiguador por uno para la altura para la nueva altura que se obtuvo. Porque si ustedes dejan ese amortiguador con especificaciones de fábrica en una suspensión que trae 2, 3, 4 pulgadas de elevación, pues ese amortiguador no va a estar trabajando en el rango adecuado, entonces va a empezar a golpear
en la parte del retén, nos va a estar sufriendo ciertos impactos la válvula, de manera que ese amortiguador va a quedar inservible en poco tiempo. Lo mismo si se utiliza un amortiguador demasiado largo para la suspensión, pues el pistón va a empezar a golpear en la parte de abajo y vamos a tener el mismo problema, ¿no? De que al rato ese amortiguador no va a funcionar. Después tenemos que cuando se trabaja con bases de amortiguador en mal estado, vamos a obtener una serie de desgastes, como lo estuvimos viendo, no vamos a encontrar marcas en el vástago. Va a haber un movimiento excesivo de la parte de arriba del amortiguador. Entonces, cuando se vea este tipo de señales, también pues se queda invalidada la garantía. ¿Por qué? Porque cada una de las piezas, repito, debe de estar trabajando adecuadamente. La suspensión es un sistema y cuando una de esas partes del sistema no está trabajando, pues nos va a impactar al resto. Repetimos, no se debe de utilizar la pistola neumática, nos puede traer una serie de complicaciones, ¿no? Cuando se observen marcas en el vástago, también es algo que repetimos mucho, que le damos mucho énfasis, queda automáticamente invalidada la garantía. Hay ocasiones en las que se han comunicado conmigo instaladores y me dicen, oye, pero es que yo le hice la marca cuando lo desinstalé. Entonces, obviamente se puede dictaminar si esa marca se realizó al momento de instalar o al momento de instalar por el giro que lleva la marca. Hay veces que me han dicho, bueno, es que yo lo agarré de la parte de arribita y que no entra en el amortiguador y no lo va a romper, ¿no? Es una de los términos de nuestra garantía que está muy claro. Cualquier marca en el vástago la va a anular automáticamente. Otra de las razones es cuando los resortes o los muelles están desgastados, va también a invalidar la garantía. ¿Por qué? Por lo que hablamos hace un momento, ¿no? Ese amortiguador va a estar trabajando desalineado y se va a dar un sobrecalentamiento, por lo tanto ese amortiguador no va a estar cubierto. Y obviamente hay que trabajar siempre con la aplicación incorrecta. Si nosotros le estamos tratando de resolver a nuestro cliente en el momento y le damos un amortiguador que no es y tenemos un problema a la vuelta de un par de meses, nosotros más que ayudarle a esa persona lo vamos a estar afectando. ¿Por qué? Porque la garantía no cubre cuando estamos trabajando con la aplicación incorrecta. Entonces es por eso que siempre hay que mantenerse con las recomendaciones que viene en el catálogo. Ahora les voy a dar una serie de recomendaciones que esas son muy importantes antes de cualquier instalación. Primeramente, hay que verificar la existencia de etiquetas de advertencia. Es muy común que me hablen a la línea de asistencia técnica y me digan, oye, ¿sabes qué? Voy sacando el amortiguador y resulta que se tarda una eternidad en extenderse, o que le hace falta presión o le hace falta gas. También me los reportan como material defectuosos, pero resulta de que esos números de parte en particular tienen un diseño en el cual la extensión se da de manera lenta. Un amortiguador regular se tarda aproximadamente entre 47 y 50 segundos en extenderse. Un amortiguador de baja presión o de extensión lenta puede tardar hasta 2 minutos. Este strut en particular es un amortiguador que fue reportado con falta de presión, pero es un amortiguador de extensión lenta. Entonces va a tardar, como les decía, hasta 2 minutos en extenderse. ¿Cómo saber si este amortiguador se encuentra en buenas condiciones o va a estar trabajando adecuadamente? Bueno, pues hay que realizar un purgado y hay que verificar cuál es el tiempo de extensión que va a tener este número de parte en particular. ¿Cómo pueden ustedes distinguir si se trata de una unidad de extensión lenta? Siempre va a venir señalizado con una etiqueta en el vástago de color amarillo, como la pueden ver aquí en la diapositiva.
Y esta nos va a indicar precisamente eso, ¿no? De que se trata de una unidad de extensión lenta. Es el diseño que se requiere para esa aplicación en particular. Entonces es muy importante tomar esto en consideración. Hay otras ocasiones en las que la etiqueta va a ser color naranja. Esta etiqueta lo que nos va a indicar es que esa unidad no se debe de sobrecomprimir más allá del hombro del vástago. ¿Por qué? Porque si se comprime hasta su totalidad, lo que va a pasar es lo que tiene este amortiguador, ¿no? Que va a quedar atorado. Vamos a ver si lo podemos sacar. Bueno, van ustedes a ver este amortiguador. Este es el hombro del vástago, aquí donde empieza la parte cromada. Entonces, si nosotros lo comprimimos, no hay un tope en la parte interna que nos diga que hasta ahí se debe de comprimir. Y si nos vamos al fondo, pues vamos a romper con el filito del hombro del vástago, con este filito vamos a romper el retén. Entonces, al momento de que le demos nosotros la primer compresión hasta el fondo, va a salir expulsado gas con aceite y obviamente se va a pensar que ese amortiguador no está funcionando, que está dañado, etcétera, ¿no? Sí vamos a dañar el amortiguador al momento de hacer eso, pero no se trata de que el amortiguador venga con algún defecto, se trata de que nosotros al comprimir totalmente el vástago vamos a romper ese sello. Estos números de parte vienen señalizados con una etiqueta en el cuerpo que nos dice que no se debe de sobrecomprimir y también con una etiqueta naranja en la parte de arriba como las que se puede ver aquí en la diapositiva. Entonces, ¿cómo se debe de trabajar con este tipo de amortiguadores? Cuando veamos ese tipo de advertencias, se debe de realizar el purgado quedando unos centímetros fuera del vástago para proteger el retén y evitar hacer esta ruptura, ¿no? Esta es una falla que se presenta en pocos números de parte, afortunadamente. Como pueden ver, no es una falla de producto, es una falla en la instalación, en la manera en cómo trabajamos con la pieza. Otra de las etiquetas que se pueden encontrar es que es una unidad sin gas. Cuando se trata de una unidad sin gas, es el mismo comportamiento que va a tener de un amortiguador 100% hidráulico. ¿Cuál es la particularidad de esto? Es que es una unidad que no se va a extender. Por ejemplo, nosotros al momento de comprimirlo, el amortiguador se va a quedar ahí. Entonces, no va a extenderse por sí solo porque no tiene gas. Entonces, cuando tengamos algún reclamo de que digan, ¿sabes qué? Es que este amortiguador no está funcionando porque no se está extendiendo. Hay que verificar que no se trate de una unidad sin gas o que sea 100% hidráulico. Otra de las recomendaciones que hay que hacer es verificar siempre que sea la aplicación correcta para el vehículo con el que estamos trabajando. No queremos que el cliente dé vueltas innecesarias, de manera que hay que pedir toda la información para asegurarnos que le estamos dando la pieza indicada. Otra de las preguntas también muy comunes que nos hacen a la línea técnica es acerca de la altura del vástago. Hay veces que incluso me mandan fotografías que tenemos el amortiguador nuevo, el amortiguador usado o de equipo original, y vemos que el vástago sale un poco más comparado con el amortiguador Monroe. El plato está a la misma altura, el diseño de los brackets es el mismo, la única diferencia que hay es en la altura del vástago. ¿A qué se debe eso? Pueden observar ustedes aquí que nosotros tenemos este pequeño resorte que es un tope de rebote interno. Este resorte evita que se dé una sobrecompresión, una sobreextensión, del vástago. Cuando caemos en algún bache o pegamos en algún tope que se da la compresión y de repente una extensión brusca, ¿no? de la pieza, pues este tope de rebote va a evitar que se lastime el pistón, nos va a proteger de alguna manera el amortiguador. Entonces, la presencia de este tope de rebote impide que el amortiguador salga a la misma altura que el amortiguador de equipo original. Pero eso no quiere decir que va a trabajar de manera diferente. Un amortiguador nunca trabaja ni totalmente extendido ni totalmente comprimido. Va a trabajar en un rango, digamos, medio, ¿no? del tubo de trabajo.
De manera que aún con la presencia de este tope de rebote, el amortiguador va a hacer una carrera con la misma distancia que un amortiguador de equipo original. En ocasiones los instaladores me hablan y me dicen, oye, es que no voy a poderlo armar, ¿no? O sea, no me va a dar la altura del vástago para poderle meter el resorte y atornillar la base. No hay ningún problema, lo único que se debe de hacer es comprimir un poco más el resorte de manera que nosotros podamos alcanzar a atornillar el vástago a la base, ¿no? Entonces, no es una falla en la aplicación, no se trata de que no le va a quedar ese strut al vehículo, ¿no? Sino simplemente que hay que hacer este trabajo de comprimir un poco más el resorte para poder armar el ensamble. Una vez instalado en el vehículo, ese strut va a trabajar de manera perfecta, sin ningún problema. No hay ninguna posibilidad de que golpetee. Hay veces que me cuestionan sobre si no va a pegar al momento de estar trabajando, si no se va a chaparrar el vehículo incluso. No va a suceder nada de esto, ¿no? Es la manera en la que está diseñado el producto y obviamente pues es una de las mejoras que ofrece Monroe en su tecnología, con lo cual pues vamos a proporcionar un mejor manejo, ¿no? para ese vehículo. Entonces, estuve mencionando por último lo que es la purga del amortiguador. Esto es algo muy importante, que es algo que se debe de hacer cada vez que se va a instalar un amortiguador bitubo. ¿Por qué? Porque los amortiguadores pasan mucho tiempo almacenados en los anaqueles de tanto nuestro almacén como en los almacenes de nuestros distribuidores y al momento de pasar pues bastante tiempo de manera horizontal, vamos a tener que el gas del tubo de reserva va a empezarse a colar hacia el tubo de trabajo. Entonces se van a formar burbujas al interior del tubo de trabajo, lo cual nos va a crear una inconsistencia en el movimiento en el paso del aceite a través de la válvula. Se va a empezar a generar una especie de vacío y al momento de que ese amortiguador empiece a trabajar, el chocar con estas burbujas de aire nos pueden dañar la válvula, nos van a causar un movimiento irregular. Entonces, cuando nosotros lo comprimimos y lo dejamos que se extienda, estamos realizando un purgado de ese aire, de ese gas que está al interior del amortiguador. Lo vamos a hacer que pase al tubo de reserva y vamos a eliminar esta irregularidad en el movimiento. ¿Cómo se debe de realizar el purgado? Bueno, se debe tomar el amortiguador de forma vertical. Es muy importante esto porque en ocasiones me han mandado videos donde están purgándolo de manera horizontal o que lo ponen de cabeza o lo ponen inclinado. Esto pues no es correcto, ¿no? Hay que ponerlo en la posición en la que nosotros vamos a instalarlo. Se debe de comprimir y dejar que se extienda por sí solo. Vamos a sentir una diferencia muy marcada entre la primera y la cuarta compresión. Vamos a dejarlo que se extienda. De esta manera, pues vamos a nosotros a observar si hay alguna irregularidad en la extensión, si de repente tenemos comportamientos como que salió de golpe a la mitad y luego empezó a salir muy despacio, o si empieza a salir como saltando. Entonces, todo este tipo de comportamiento nosotros lo vamos a poder detectar a través del purgado. Esta unidad, como les mencionaba, es una unidad de extensión lenta. Entonces vamos a nosotros a verificar que la extensión se dé dentro del rango que debe de darse, que como les dije hace un momento, puede ser hasta 2 minutos. Entonces vamos a realizar este trabajo de 3 a 4 veces. En la cuarta ocasión que lo realicemos, pues ya va a ser una extensión más rápida. Y de esta manera vamos a hacer nosotros la verificación de que ese número de parte en particular esté funcionando. Si después de realizar el purgado resulta de que esa pieza pues ya no está trabajando bien, no se está extendiendo, se queda atorado o lo que sea,
pues ya nosotros vamos a poder decir, ¿sabes qué? No están las condiciones óptimas para su instalación y es recomendable pues hacer el cambio por otra pieza. Entonces, en recomendaciones técnicas vamos a hacer un resumen. Hay que siempre verificar que estemos trabajando con la aplicación correcta para poder nosotros darle a nuestro cliente el número de parte ideal para ese vehículo. Hay que verificar que no haya etiquetas de advertencia en los vástagos, en el cuerpo del amortiguador. También hay que purgar el amortiguador siempre antes de hacer una instalación de un amortiguador bitubo. Y si en caso de que tengamos alguna diferencia en la altura del vástago respecto al de equipo original, pues hay que recordar que la mayoría de los números de parte de amortiguadores Monroe vienen con un tope de rebote interno, lo cual pues va a proteger ese amortiguador de una sobreextensión. Bueno, pues muchas gracias por acompañarme esta noche. Me despido de ustedes recordándoles que todos los productos Monroe están a la venta con nuestros amigos de Más Refacciones. También pueden visitar nuestra página de internet www.monroe.com.mx y nuestras redes sociales. Para mayor información también se pueden contactar al Centro de Recursos Técnicos, donde con muchísimo gusto pues les estaré brindando el apoyo para aplicaciones, para apoyo para diagnosticar alguna falla, recomendaciones de productos, problemas de instalación, etcétera. Gracias por acompañarnos y que tengan muy buena noche. Y bueno, amigos, esta fue la plática de nuestros compañeros de Monroe. Precisamente a mí me pareció un tema muy interesante, un tema muy importante además, y bueno, impartido por los expertos en este tema, de todo lo que es amortiguadores, nuestros compañeros de Monroe, que precisamente son una marca que, como ya lo hemos mencionado anteriormente, maneja los mejores estándares de calidad. Entonces, qué mejor que recibir temas ilustrándonos sobre cómo diagnosticar fallas en este sistema que de los expertos en este tema. Y bueno, vamos a explicarles un poco más acerca de cómo comprar con nosotros másrefacciones.mx. Como lo pueden visualizar en la pantalla, les aparece el banner principal de todos nuestros proveedores, de todos los productos que nosotros vendemos. Ustedes únicamente pueden seleccionar lo que es Monroe. En este caso, como ya lo habíamos mencionado en pláticas anteriores, van a encontrar lo que es la diferente gama de productos que maneja Monroe, no solo los amortiguadores, inclusive también maneja los topes, las bases, los cubrepolvos, los aisladores. En este caso ustedes van a poder seleccionar cualquier producto y les va a aparecer la pantalla de cómo comprar, y solo es agregar al carrito y su correo para poder seleccionar ya todo el proceso de la compra y sus datos de envío. Mi compañero Francisco nos va a explicar un poco más acerca del contacto y de la política de 100% satisfacción total. Así es, Chema. Efectivamente, como bien lo mencionas, es importante en este tema, en lo que es todo lo que es suspensiones y en especial amortiguadores, recordarles que requerimos las especificaciones no solamente del vehículo, sino que dependiendo del vehículo también se puede requerir el número de VIN para verificar el tipo de suspensión que traiga disponible. Como bien lo mencionas, ustedes se pueden contactar con nosotros en la esquina inferior derecha de nuestro portal web. Viene un botoncito verde en el cual nos pueden contactar ya sea por WhatsApp, por el chat de la página o vía Facebook, o de igual manera viene nuestro número telefónico en el cual ustedes nos pueden llamar solicitando que los atienda un asesor para que de esta manera se puedan brindar como tal las especificaciones requeridas. Es importante mencionarles esto porque bueno, hay algunos vehículos en los que ya sea el mismo año, modelo y marca, cambia como tal la suspensión dependiendo de dónde fue ensamblado. Entonces, por ejemplo, si su cliente o la pieza que les están pidiendo es mucho más funcional que nos envíen, por ejemplo, su número de VIN, y en este caso nosotros ya estaríamos verificando directamente el tipo de amortiguadores que requieren y se les estaría haciendo llegar. Para esto principalmente para ahorrar tiempo y que no haya como tal algún inconveniente con respecto a la compatibilidad de los amortiguadores. De igual manera es importante recordarles que bueno, en caso de que ocurra algún inconveniente de incompatibilidad, daño por paquetería o garantía incluso, manejamos nosotros un sistema de devoluciones. Efectivamente, las piezas de nuestros compañeros
compañeros de Monroe, como bien lo hemos mencionado, son piezas de calidad. Tanto es así que incluso estas piezas cuentan con un sistema de garantía contra cualquier defecto de fabricación. En este caso, si tienen algún inconveniente de este tipo, solamente deben escribirnos, enviarnos las fotografías del inconveniente que tuvieron y nosotros estaremos iniciando el proceso de devolución. ¿Quieres hablarles más al respecto de este, Chema? Claro que sí, como ya lo mencionabas, compañero Francisco, en el proceso de devolución ustedes tienen 24 horas críticas en las cuales pueden contactarnos y enviarnos imágenes y videos de su producto, de cómo les llegó, la caja por completa, la guía que viene en esa misma caja y del producto. No omitan nada. En esta parte sí es un poco especial debido a que fue un daño y nosotros queremos saber en cómo se generó y pues en qué se ve afectada su pieza. En este caso, al nosotros recibir toda esa información, vamos a procesar lo que es la devolución. Se les va a generar una guía de estafeta que se les va a enviar a su correo electrónico. Con ella va a ir una guía de cómo empaquetarlo y cómo devolver, las políticas de devolución nada más. Ustedes pueden leer esos documentos para poder empaquetar bien su producto y se les solicita que lo entreguen en una sucursal de estafeta. En este caso, esta no tiene ningún costo para ustedes y cuando llega con nosotros se revisa, pasa por el proceso de verificación y ya nada más se les estaría contactando para procesar lo que es su reembolso. En este caso, esa es la política de 100% satisfacción en cuestión a lo que es las devoluciones. En todo lo demás tienen ustedes un mes a partir de que les llega el producto para poder notificarnos que no fue compatible, que a lo mejor la calidad del producto no es la que esperaban o que llegó diferente. Entonces, en este caso es un poquito más de tiempo, pero no es por daños por paquetería. Con todo esto vamos a explicarles un poco más acerca de lo del bono de caravana. Ustedes, compañeros, amigos que por primera vez van a realizar la compra con nosotros, másrefacciones.mx, tienen un bono de 200 pesos si están afiliados a la Caravana del Mecánico al Día online. Ustedes van a poder adquirir cualquier producto en su primera compra de 1,500 pesos o más. Se les va a bonificar los 200 pesos de esta promoción, en los cuales van a poder ahorrar un poco más y pues tener esa ganancia para ustedes, para su vehículo, para cualquier tipo de situación que ustedes quieran comprar con nosotros. Y bueno, sin más por el momento, creo que esta plática fue muy importante en cuestión de lo del diagnóstico, como se los mencionaba anteriormente. Sí es relevante saber todo esto para dar el mejor servicio, como ya lo habíamos mencionado. Entonces, ¿tienes algo más que agregar, compañero Francisco? No, Chema, en este caso creo que por nuestra parte sería todo. Efectivamente, como bien lo mencionas, fue una plática muy interesante. Siempre es un gusto tener como tal a nuestros compañeros de Monroe aquí presentes. En este caso, más que nada por la calidad de los productos y la calidad de plática de igual manera que nos vinieron a dar. Sin más por el momento, nosotros nos despedimos. Mi nombre es Francisco Benítez. José María Roy. Hasta la próxima. Que tengan una excelente noche.